Vamos a hablar con Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, que ya está conectada con nosotros y nos trae justamente el desarrollo de este tema. Paulina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Mira, justo estaba escuchando tu nota anterior y te pregunto porque no me quedó claro, ¿ya está confirmado que el FMI va a girar esos 4.700 millones? Bueno, resta justamente que se ponga la firma, pero sí está confirmado que se van a contar con esos fondos que, bueno, se van a utilizar ciertamente para el pago de los compromisos que tiene Argentina, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también con la CAF, que en su momento había girado fondos para que en diciembre Argentina siga pagando, ¿no? Esos compromisos que tiene con el organismo. No, porque quería sumar la pregunta que vos me hacías a ese comentario, ¿no? Estamos en una situación, como vos dijiste, que es fundamental ver qué pasa con el clima. En algunas notas que hemos hecho anteriormente, las expectativas de ingresos de divisas hablaban de cerca de 30.000 millones de dólares para la nueva campaña, las cuales incluían un récord de producción y además buenos precios internacionales. Desde la parte productiva empezamos a tener una gran preocupación porque hace prácticamente 15 días que no llegan precipitaciones a las principales zonas de producción, con muchísimo calor, en muchos casos mucho viento. Y ya empezamos a ver algunos productores que hablan de baja de rindes, o sea que esa gran expectativa que había de super cosecha, si bien sigue siendo mucho más grande que el año pasado, empieza a tener alguna preocupación. Y por el otro lado, también hemos visto una fuerte baja en los precios internacionales de lo que nosotros exportamos, principalmente maíz y soja. Y entonces, mientras escuchaba tu nota anterior, sacaba algunos números y solamente, sin considerar una baja de producción, solamente considerando la baja que hemos visto en el mercado internacional de precios, estamos quitando, te diría, cerca, como lo mismo que nos daría el Fondo Monetario, cerca de 4.000 millones de dólares, solamente por la caída de precios que hemos visto en el mercado internacional. Y si a eso le agregás el clima, que es el que mencionaste vos, creo que desde el gobierno tienen que sentarse a hacer analizar las cuentas nuevamente, porque no le van a... Se hablaba de una cosecha récord, ¿no, Paulina? Digo, eso pasaba... Lo que tiene también el sector agro es... si bien obviamente incluso, bueno, profesionales como vos trabajan en las estimaciones y intentan, digo, realizar justamente a partir de los datos la predicción más certera justamente para todos los productores y para que llegado el momento puedan tomar las decisiones correctas, el factor climático lamentablemente siempre los sorprende, ¿no? Más allá de la capacidad, ¿no? Y de toda la tecnología que aplican, porque hasta hace muy poco seguíamos diciendo que esta cosecha iba a ser récord. Ahora un poco cambia, totalmente. ¿no? Sí, es que te diría que hasta hace 15 días era un panorama, hoy es otro panorama en donde no se habla de que no va a ser alta, va a seguir siendo alta todavía, pero estamos en un punto que necesitamos sí o sí lluvias, te diría, en menos de una semana, como para no empezar a hacer reducciones quizás más importantes. Bueno, alta en comparación a lo que fue el año pasado, que seguíamos en sequía. O sea, digo, también partiendo de esa base. Pero bueno, ¿cómo están los productores también con este cambio de pronóstico? Porque me imagino que después de los varios años de sequía que tuvieron ya realmente hay algunos, bueno, los que pudieron sostener además la actividad productiva, hay algunos que no tienen margen de nada, ¿no? Totalmente, sí. Podemos decir que hay como unas zonas bien marcadas, ¿no? Te diría que provincia de Buenos Aires ya está en una situación bastante crítica y los productores están muy preocupados. En algunos casos, como te decía, ya hablan de caídas de rinde importante, otros todavía aguantan a que lleguen lluvias o en una semana. Y en Córdoba también se dan algunas situaciones así, en donde ya empezaron a hacer recortes que todavía no son grandes, pero te diría que en una situación, si querés, de alerta y angustia, que es lo que genera siempre los momentos de sequía. ¿Cuáles son los más afectados? Yo te diría, principalmente en el caso de la soja, en muchos casos el maíz, dependiendo de la zona, podemos decir que aguanta, en algunos casos ya están definidos los rindes, en otros en general escuchás que aguanta que lleguen lluvias en una semana, suponete, pero en la soja en muchos casos ya empiezan a hablar de recortes de rinde, principalmente de provincia de Buenos Aires, te diría prácticamente centro, todo sur, y también algunas zonas de Córdoba.
Claro, claro. ¿Cómo vieron, Paulina, finalmente, no? Este mes de enero fue frenético realmente para todos los sectores. Me imagino también para aquellos que son afectados por las retenciones, ¿no? Esta suba que se había propuesto, se eliminó finalmente todo el capítulo fiscal. ¿Cómo se tomaron esa noticia desde el sector? Bueno, creo que como un alivio y quizás estamos en esta situación del país en el cual uno se pone contento porque no te aumentan algo, no porque se quitan, pero bueno, sí, realmente podemos decir que es un alivio que finalmente no se aumenten los derechos de exportación, que ya siguen siendo históricamente altos y somos el único país en el mundo que los tiene, salvo Rusia, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia que no se aumenten. ¿Y te dijeron algo con respecto a los insumos importados que utilizan? A ver cómo está eso también en el contexto global que vos mencionabas y bueno, también en el contexto local de los productores con el tema de las finanzas, si pueden acceder a esos dólares y bueno, todas esas problemáticas que suelen tener. Sí, esa es la otra gran pata. O sea, por un lado está la parte productiva de definiciones de venta de granos con precios que vienen bajando, como te mencionaba. Y por el otro lado, como vos decís, por un lado, en algunos casos, la falta de disponibilidad de insumos que son claves en momentos para control de malezas y demás. Y por el otro lado, el aumento de costos de esos insumos, ¿no? Porque, como vos mencionaste, recordemos que hay un tipo de cambio agro para las exportaciones, pero hay un tipo de cambio mucho más alto para todo lo que es importado. Y si bien, digamos, se quitó el sistema de autorización de importaciones, la realidad es que el acceso a esos dólares para pagar las importaciones por parte de los importadores tampoco, digamos, está en una situación óptima, ni mucho menos. Entonces, claro. Se genera, digamos, un doble efecto, baja de precios para vender los granos y alta de costos justamente de insumos. Así que en una situación complicada, claro. Y ahora se le suma la falta de lluvia. Antes de despedirte, Paulina, una vez que bueno, se eliminó el capítulo fiscal del proyecto de ley Ómnibus, ¿a qué le va a prestar atención el sector en esta jornada, donde también va a comenzar el debate en la Cámara de Diputados para en esta jornada medida sanción? Bueno, yo creo que van a seguir atentos principalmente con lo que pase, todo lo que es la industria de biocombustibles y después también hay otras, por ejemplo, en el caso, no sé, por ejemplo, de la carne, también se busca que se hagan cambios que no están contemplados que se vean hoy, pero creo que van a quedar muchos puntos para seguir trabajando en el futuro para mejorar la situación del agro, ¿no? Que es el que genera la mayor cantidad de divisas del país. Paulina, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, y que nos hayas traído tu análisis. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Pasaba por nuestra pantalla Paulina Lescano, ingeniera agrónoma. Bueno, atención, a prestar mucha atención a estos números que nos compartía y el pronóstico que están realizando justamente desde el sector respecto de lo que va a pasar, por supuesto, con la cosecha.